Por el gusto. Sería imposible pensarlo, ni siquiera imaginarlo. Dios es un Dios de propósitos y de planes. Y quizás tú y yo vinimos aquí y nos sentamos por el gusto, pero Dios no te trajo aquí por casualidad, por una eventualidad de la vida. Y la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, marca nuestra vida con la intención de hacer crecer nuestra vida espiritual. Y si tú tienes sueño y tienes cansancio, bueno, dale gloria a Dios que tu carne se desgasta, pero que tu espíritu crece. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos queremos recibir la palabra de Dios en esta hora? Vamos a estar de pies, hermanos. Tome la palabra de Dios en su mano y ponga una alabanza en sus labios. Cristo vive. Cristo vive. En el libro de los Hechos, capítulo 12, vamos a leer el verso 25 y en el capítulo 13, los dos primeros versos. Cristo vive. Mientras usted lo busca, alabe, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos todos? Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos 12:25, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando, esa palabra es tremenda, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, a que los he llamado. Y con la ayuda de Dios vamos a predicar en esta hora bajo el título ¿Para qué te llamó Dios? Vamos a orar. Dios que estás en el cielo, gracias por tu misericordia, por tu bendición. Gracias por esta oportunidad, este solemne momento, porque estar delante de tu presencia, Señor amado, es el privilegio más grande que todo ser humano puede tener. Ante tu presencia tiembla la tierra. La Biblia dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Los ojos de Jehová pasean la tierra. Dios en el cielo estableció su trono y su poder, su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles que ejecutáis su palabra. Tú eres digno de la alabanza. Y estar aquí en esta mañana delante de tu presencia nos conecta al cielo. Y yo te ruego, Dios, que a través de esta palabra que vamos a predicar, tu Espíritu Santo se mueva. Señor, tú no tienes límite y no tienes frontera. Tú te mueves en un ambiente espiritual. Por eso en esta hora reprendemos toda obra de las tinieblas. Llévate todo ambiente negativo por la sangre de Cristo, vertida y derramada en la cruz del Calvario. Que tu palabra en esta mañana corra como agua. Tu nombre sea glorificado. Nuestra vida edificada para la gloria y para la honra de tu nombre. Señor, delante de ti públicamente reconozco que nada soy. Sin ti nada puedo hacer. En mí no hay palabra. La palabra que viene de ti es la palabra del cielo. Inspira nuestra vida. Danos la revelación, la profundidad, y que esta juventud que tanto necesita recibir una palabra en esta mañana sea edificada para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de mi Señor. Amén y amén. Si usted oró, puede sentarse. Si no, permanezca de pie. Gloria a Dios. Cristo vive. Dios es bueno. ¿Se ha preguntado usted para qué lo llamó Dios? Me he preguntado yo cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Para qué nací? ¿Por qué crecí en la iglesia? ¿Por qué mis padres fueron cristianos? ¿Por qué tengo un pastor que me aconseja tanto y cada vez que me ve haciendo algo malo me corrige? ¿Por qué pasan tantas situaciones en mi vida que a veces no entiendo? Porque a veces las cosas que nos suceden no son entendibles a la perspectiva humana. Hubo un hombre en la Biblia que creyó que Dios es un Dios de propósitos. Creyó que Dios es un Dios de planes. Y escribió inspirado en la lírica hebrea y dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Quizás en ese momento él sentía un desaire. Quizás en ese momento él sentía un desánimo. Quizás en ese momento él no se sentía como Elías en el Carmelo. Quizás en ese momento él se sentía que era inferior a todos. Como dijo Elías en la cueva: no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Quizás ese hombre, cuando dijo eso, con sus ojos humanos no podía divisar lo que era su vida y lo que iba a ser su vida, pero creyó a la palabra de Dios. Le creyó al Dios que él alababa. Le creyó al Dios que había estado con él en el desierto cuando agarraba el arpa y componía canciones. Le creyó al Dios que le dio victoria con un gigante llamado Goliat.
le creyó al Dios que lo había puesto en el reino por 40 años. Él sabía de que Dios tenía un propósito. Él sabía de que él podía fallar, de que los que estaban alrededor le podían fallar, pero algo en su vida encendía la llama de que Dios tenía un propósito y que Dios tenía un plan y que él no estaba por casualidad ni por eventualidad, sino que algo le llevaba a pensar de que cuando uno deposita en Jehová su vida, que cuando uno trae delante de la presencia de Dios y delante del altar de Dios su futuro, que cuando uno trae delante de la presencia de Dios sus cargas, que cuando tú vienes delante de Dios y traes tus debilidades, Dios agarra eso y empieza a formar propósitos en tu vida. A su nombre, gloria. Oye, ¿cuánta gente piensa que no tiene propósito? ¿Sabes cuántos jóvenes en nuestra iglesia piensan que nunca surgirán? Que nunca cambiarán su manera de ser. Y la perspectiva que ellos tienen es de quedarse de una vida espiritual limitada. Porque hasta así han vivido. Quizás no han desarrollado, no han exteriorizado el potencial que tú sabes que tienes. Que tú sabes que Dios te ha dado. El talento que hay en ti que tú sabes que Dios te lo dio. Alabado el nombre del Señor. Pero circunstancias en la vida muchas veces nos encierran. Nos hacen aislarnos, pensar de que las bendiciones son para otros, de que lo grande que Dios quiere hacer son para personas selectivas, son para personas escogidas. Y yo, como soy de tal manera, de tal pensamiento, de tal proceder, Dios no puede contar conmigo para algo. Y Dios no puede hacer cosas grandes. Y lo que hace con los hermanos, y lo que hace con los músicos, y lo que hace con el que sirve, eso lo hace aparte. Yo no entro ahí. Y se han aislado y se han encerrado. Pero yo quiero decirte que Dios llama, que Dios tiene propósitos, que Dios tiene planes. Agarró a Jeremías y cuando ya era un hombre viejo le dijo: mira, yo te voy a decir un secreto que tú no sabes, ni tu mamá ni nadie sabe. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre te conocí y te escogí y te di por profeta a las naciones. Eso no lo sabía Jeremías, eso no lo sabía la mamá de Jeremías. Pero hay un Dios en el cielo que tiene tu vida, que tiene mi vida, que tiene planes, que tiene propósitos. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios en esta mañana, hermano. ¿Cuánto hemos sido llamados por Dios? Muy pocos, hermano. ¿Cuánto hemos sido llamados por Dios? Y cuando yo hablo de llamado, enfáticamente, usted piensa ministerio, pastor, problema. No. No hablo de ese, originalmente no hablo de ese llamado. Abre tu Biblia en el libro de Romanos. Que yo hoy quiero tratar de llegar al corazón suyo a través de la palabra y hacerte entender de que tú eres un llamado por Dios. Romanos 8. Cristo vive. Alábelo, hermano. Lo tenemos. Alabado el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 29 y 30. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos somos a la imagen del Hijo de Dios, hermano? A la estatura del varón perfecto. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es nuestro hermano mayor. Y mira lo que dice el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y cuando tú viniste y dijiste: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, tú estabas entrando en la predestinación que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo. Y la sangre de Cristo limpió tu vida y te limpia todavía. Y entonces cuando tú estuviste limpio, se asomó el Espíritu Santo y dijo: ahora sí puede entrar. Y se metió el Espíritu Santo en tu corazón. Ya Dios había predestinado eso. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Tú eres un llamado por Dios. Y tú no estás aquí porque quisiste venir. Y tú no estás aquí porque tu líder te trajo o porque tu pastor te trajo. Es que hay un Dios en el cielo que te ha llamado, que te ha escogido, que tiene planes con tu vida. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive y reina en esta mañana. Somos llamados. No somos cualquier cosa. No somos de la basura del mundo. Usted es un hijo de Dios. Usted es un lavado con la sangre de Cristo. Usted es un redimido del Cordero. Usted es uno de los que quizás en el momento que tengas que partir, cerrarás tus ojos en esta tierra, pero entrarás a una morada eterna cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios.
Y usted puede sentirse y sentarse hoy en esa banca diciendo: yo no sirvo, yo no puedo, yo nunca surgiré, nunca tendré ministerio. Pero hay un llamado de Dios, quizás desconocido por mí, desconocido por los hermanos, desconocido por tu pastor, pero conocido y presente delante de Dios, delante del trono de Dios. Primera vez que sucede, no es primera vez, porque cuando te vas al libro de Apocalipsis y tú encuentras de que había problemas y crisis en la gran tribulación, dice que las ofrendas y las adoraciones estaban delante del trono de Dios. Y ahí Dios las divisaba. Y quizá la gente no conocía las oraciones del resto del mundo, pero Dios las tenía presente, Dios las tenía en cuenta. Y cuando tú vienes a Cristo, y cuando le entregas tu vida a Cristo, y cuando estás peleando, ahí estás delante del trono del Cordero. Y el Señor viéndote, y el Señor escudriñando tu vida, y el Señor enviando palabra. Y un día estás desanimado y te vas al culto y viene el pastor y se tira un mensaje que tú dices: oye, pero me la tiró a mí. Quizás hay algo en tu vida que hay que corregir y tú dices: bueno, voy al culto, y trata de obviar la palabra y decir: esto no es conmigo. Pero viene la palabra que es viva, viene la palabra que es eficaz, viene la palabra que no se compara con nada de esta tierra y traspasa tu vida. Oye, ¿será casualidad? No, no es casualidad, es que somos llamados por Dios, y cuando Dios tiene un propósito, Jehová lo cumple. A veces llegan llamadas a mi celular que se llaman llamadas perdidas. Sí, y me llama el hermano Julio, y una llamada perdida del hermano Julio Klinger. Y lo primero que yo pregunto es: ¿qué va a querer el pastor ahora? ¿Qué se le ofrecerá al pastor? Me ha llamado 15 veces al día para organización de comisión y me vuelve a llamar. Es una llamada, él me está llamando. Algo tiene que decirme, o algo tengo que decirle. Hay algo que tenemos que hablar, nuestro o de algo más. Hay una llamada. Es decir, de que el hermano Julio se interesó en llamarme. Pude llamar a cualquier otro, me llamó a mí. Pues, ¿qué vamos a hacer? A su nombre, gloria. Y si revisáramos en esta hora el registro de llamadas perdidas que Dios ha dejado a través de su palabra, tú vas a entender de que Dios te ha llamado, que Dios te ha separado. Yo siento la gloria de Dios en esta mañana. Levanta tu mano y dale gloria al que vive. Ay, santo Dios, hermano, aquí está la gloria de Dios en esta mañana. Aquí está el fuego de Dios en este altar. Mira que hay ángeles que se están paseando. La gloria de Dios se está moviendo. A Dios no le importa si vienes de Bocas del Toro o vienes de Darién. A Dios no le importa si eres tan pequeño de estatura como el hermano Julio. No. O si eres así alto como el percusionista estrella. No. Dios tiene propósitos en tu vida. Y Dios no mira tu parecer. Dios no mira la apariencia. Jehová mira el corazón. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. ¿Será primera vez que Jehová llama? No. ¿Y cuál es la manera como Dios llama? Habrá una sola. Apareció un ángel. No, claro que se pueden aparecer. De hecho, si usted cree en Dios, usted cree que aquí en esta mañana hay ángeles. Sí, si usted cree en la palabra. Pero un día había un hombre llamado Moisés, 40 años en Madián, trabajando, con ovejas del suegro. Imagínese ese trabajito, ¿verdad? Y entonces estaba pastoreando las ovejas de Jetro. Y iba caminando por el desierto y las llevó, dice, hasta el monte de Dios. Y cuando las llevó ahí, dice la Biblia que Dios lo llamó. Dios lo llamó. Y habían pasado 40 años, pero había un llamado por delante. Y siempre llega un tiempo escogido. Siempre llega un tiempo predestinado. Y cuando pasaron esos 40 años, Dios le llamó. Y a través de una zarza le dijo: mira, ven acá, vamos a hablar usted y yo. Quite la sandalia de sus pies, porque yo soy el que lo estoy llamando. Y vas a ir a Egipto, y vas a hacer aquí, y vas a hacer allá. Dios lo llamó. ¿Quién era Moisés antes del llamado? Un simple pastor de ovejas. ¿Quién era Moisés antes de que Dios le mostrara esa perspectiva? Alguien que trabajaba para otro. Pero cuando Dios te llama, Dios te cambia la perspectiva. Dios te cambia la manera de pensar. Dios te cambia la manera de hablar. Dios te cambia la manera. Yo no sé cuántos queremos ser llamados por Dios en esta mañana. Alabe, hermano. Alabe.
Madián había atacado a Israel por 7 años. 7 años Madián estaba metido en el territorio de Israel. Y estaba un hombre en el lagar. El lagar es donde se procesa la uva para el vino. Ahí estaba Gedeón, aventando el trigo. Y cuando estaba aventando el trigo, era un día normal. Es más, era un día de miedo. Para Gedeón eran días de estar escondidos. Y para el pueblo eran días de estar ocultos. Porque a veces los días normales para ti no son los días normales para Dios. A veces los cultos que son normales para ti no son cultos normales para Dios. A veces la palabra que es normal para ti no es normal para Dios. Y aquí nosotros no estamos para pensar lo que yo considero, lo que yo creo. Aquí estamos para pensar lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Cómo Dios quiere impactar a esta juventud. Alabado el nombre del Señor. Y aventando el trigo, Jehová le llama y le dice: mira, Gedeón, tú con estas tus fuerzas irás y vencerás a los madianitas. Había un llamado. Había un llamado. Samuel dormía en el altar, dormía en el lugar santísimo del templo. Y cuando estaba dormido en horas de la noche, dice la palabra textualmente: y aconteció que Jehová llamó a Samuel. Él ni siquiera sabía que era un llamado. Quizás ni siquiera sabía quién era Dios, pero a Dios no le interesa tu conocimiento. Cuando Dios te llama con propósito. Y a la cuarta vez dijo: venme aquí. Y Dios empezó a hablarle y le dijo: mira, voy a hacer algo contigo, que el que lo escucha le van a reteñir los oídos, porque es grande lo que voy a hacer. Porque Dios no te llama para hacer cosas pequeñas. Dios no es pequeño, pastor. Dios no es pequeño. Dios es grande. Y las cosas que Dios hace son grandes. Dios es especial, pastor. Y las cosas que Dios hace son especiales. Dios es único y las cosas que Dios hace son únicas. Y Dios te ha llamado para hacer cosas grandes, para hacer cosas especiales, para hacer cosas únicas. A su nombre, gloria. Entonces, hay resultados cuando Dios llama. El llamado es importante. Bueno, me llame, normal. Pero hay resultados. Mira, cuando Dios no te llama, vives una vida abstracta, digo yo. Vives una vida sin sentido. Vives una vida que no sabes a dónde vas. Alabado el nombre del Señor. Pero Dios es experto cambiándole las rutas a uno, hermanos. Dios es experto metiéndose en el camino y decir: es a la derecha, no siga recto, a la derecha. Porque si sigues a la derecha, allá hay callejón sin salida, cállese, pero mire a la derecha. Qué bueno es ser dirigidos por Dios, hermano. Dios le cambia, Dios es experto cambiándole el estilo de vida. Abraham iba caminando, salió de Ur, y cuando salió de Ur, Dios lo llamó y le dijo: mira, te voy a decir una cosa, sal de tu tierra y sal de tu parentela y olvida la casa de tu padre y olvida tus negocios. Tú eres un seminómada, pero olvida eso. Olvídate de tu comercio y ve a la tierra que yo te mostraré. Dios lo llamó y le cambió la perspectiva. Más adelante encuentra que Jehová le prometió y le dijo: porque de cierto te bendeciré y voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a aquel que te maldice. ¡Ey! Hay un llamado. Dios le cambió la perspectiva de vida a Abraham. Lo que Abraham había soñado toda su vida, Dios se lo cambió con un llamado. Porque cuando Dios te llama, no es que te jala el brazo y tú dices: hey, ¿qué pasó? No. Cuando Dios te llama, Dios no es que pone un movimiento involuntario en tu pierna. Mira, cuando Dios te llama, eso se va al alma, eso se va al corazón, eso penetra, eso traspasa la vida. Y puedes estar por allá en la última banca y puedes estar ahí solito en él, pero tú sabes cuando Dios te está llamando, y hasta que tu corazón late, porque sabes que Dios tiene propósitos con tu vida. Aleluya, porque sabes que la mano de Dios está sobre tu vida. Denle un aplauso al que vive, hermanos. Necesitamos ser llamados. Necesitamos que Dios marque nuestra vida. Necesitamos una experiencia con Dios. Conocer a Dios. Saber a qué Dios yo le sirvo. Saber por qué yo le alabo. Saber por qué yo le canto. Saber por qué la hermana dice: yo ese faldón por allá abajo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? No es necesariamente, porque aquí se para. No, ¿por qué? Porque cuando tú lo haces por obligación, al tiempo lo dejarás de hacer.
Cuando tú lo haces por cumplir con tus líderes y pasas aquí adelante y te viste solo por cumplir, al tiempo lo dejarás de hacer. Pero cuando tú tienes una convicción verdadera de quién es Dios y que yo soy hijo de Dios y que yo amo la palabra, mira, tú caminas solito, tú avanzas solito. Bueno, Carlos, hay dos palabras que a mí me gustan mucho y se llaman emoción y se llaman convicción. Y no es lo mismo un joven de emoción que un joven de convicción. No es lo mismo un joven emocionado que un joven con convicción verdadera. ¿Quién es Dios? El joven emocionado levanta la mano, canta, salta, brinca en la convención. Pero cuando se va a la iglesia, se le fue la emoción. Se le fue la emoción. Y uno dice, vaya, pero qué increíble. Hay que mantener la convención 365 días al año para que el joven se mantenga enchuflado. Pero el joven de convicción ama la obra de Dios, ama la palabra, ama las convicciones de la palabra, ama las convenciones, pero el fundamento no está en una actividad como esta, el fundamento lo tiene en el corazón, en la palabra. El joven de convicción no espera que empiece la música para alabar. Él sabe que hay que alabar. Él sabe que hay que bendecir el nombre de Dios. El joven de convicción no espera que se diga en el altar hay que guardarse. Él se guarda porque él tiene una convicción. Él conoce quién es Dios. Y tú sabes cuando tienes experiencia. Tú sabes cuando Dios trae a través del llamado. Denle un aplauso al que vive, hermanos. Es a través del llamado. Hay resultados en nuestra vida. La vida de uno cambia. Dios llamó a gente, por lo menos a Lázaro. Lázaro estaba muerto. Después de 4 días, llegó el Señor y se sentó a tomar chocolate y café y pan en la casa de Marta y María. Y estaba o no estaba el Señor ahí. Pero Lázaro estaba en la tumba. Pero cuando el Señor salió y dijo, quita la piedra. Mira, anoche la palabra ya quitó la piedra, hermanos. Anoche yo no sé cuántos estaban muertos y quizás tú todavía te sientes moribundo, pero anoche el Espíritu Santo y un par de ángeles le agarraron la piedra de la sepultura tuya y la apartaron a un lado. Si usted lo cree, levante su mano y dale gloria a Dios. Salió el Señor y cuando quitaron la piedra dice que llamó. Aleluya. Llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando Dios te llama hay resultado. Cuando Dios te llama tu vida cambia. Algo vive, algo resurge. Yo siento la gloria de Dios en esta mañana. Yo siento la presencia de Dios aquí. Porque hay muchos ahí que todavía tienen las vendas, que son cristianos pero difuntos. Perdóneme, pero esas cosas pasan. Cuando tú vas a ver el corazón de un hermano, hay una, aquí en Panamá decimos tumba, una tumba. Y la cruz. Aquí yace el cuerpo de la oración del hermano tal. Aquí yace el cuerpo de la vigilia del hermano tal. Aquí yace la vida de santidad del hermano tal. Aquí yace la fidelidad del hermano tal. Aquí yace el trabajo del líder tal. Aquí yace los sueños del hermano tal, porque quizás en algún momento de la vida tuviste sueños y soñaste ser grande delante de Dios, pero se perdieron los sueños. Aquí yacen los sueños. Oh, pero yo siento que el Espíritu Santo de Dios y mi Señor se están asomando ante esas tumbas y te están llamando por el nombre. Y te están llamando por el nombre, porque Dios no te quiere en la cueva, Dios no te quiere en la tumba. Hoy hay vida en esta mañana. Hay vida de Dios en esta mañana. Hay vida de Dios en esta mañana. Hay fuego del Espíritu Santo en esta mañana. Dios no quiere difuntos, Dios quiere vivos. Vivos para servirle, para alabar la gloria de Dios. Y después que Dios lo llamó, ahí venía el muerto. ¿Por qué salió? Porque alguien lo estaba llamando. Porque alguien con autoridad lo estaba llamando. No cualquiera te puede llamar a ti. Imagínense a María ahí. Lázaro, hermanito, ven fuera. No.
Porque no es que te llamen, es quien te llama. Porque no es que te necesita, es quien te necesita. No es que alguien tiene idea de ti, es que Dios tenga ideas de ti. Es que Dios tenga planes contigo. Es que Dios quiere hacer historia con tu vida. Es que Dios quiere que abandone muchas cosas. Levante su mano unos minutos, cierre sus ojos ahí donde está, levante su mano. Y dice: Señor, llámame en esta mañana. Llámame en esta mañana. Quiero sentir la voz de Dios que me llama. Abashama Samalaya. Y Trakraman Samalaha. Mi alma le alaba, hermano. Bartimeo el ciego gritaba. Marcos lo relata de una manera linda. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba. Él clamaba. Y Pedro le decía: yo no sé, bullero, cállese la boca, está interrumpiendo el mensaje. Porque no habrá falta uno en el culto que te dice: cállese la boca ya. Pero no, aquí no nos callamos la boca, hermano. Que se calle la boca el diablo, que se calle la boca los demonios, que se calle la boca el carnal. Aquí venimos a alabar. Si alguien vino a alabar, alabe. Si alguien vino a bendecir, bendiga el nombre de Dios. Levante su mano en alto y dé gloria a Dios en esta hora. Entonces, a veces, cuando uno está desesperado, me pasaba a mí, yo camino y me tropiezo. Por lo menos a mí me pasa. Estoy desesperado, estoy nervioso, camino y me tropiezo. Usted se imagina un ciego desesperado, hermano. Rodó por el piso. Estoy seguro de eso. Segurito, porque la Biblia dice, y le dijeron: levántate. ¿Qué indica eso? Que el hombre estaba mal. Oye, mira, yo no sé si hoy tú te sientes en el piso, si hoy tú te sientes ciego, si hoy tú te sientes que ya tu vida se perdió, que ya tú tratas de ver y no ves absolutamente nada. Yo no sé si hoy tú te sientes en el piso, pero a mí me fascina lo que le dijeron a Bartimeo de: levántate, ten confianza, te llama. Levántate, ten confianza, que te está llamando. Y yo estoy aquí en esta mañana para decirte de parte de Dios: levántate, 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 ten confianza, porque hay alguien en el cielo, hay alguien en el cielo que te está llamando, hay un Espíritu Santo que se mueve aquí, que te está llamando, que te está desafiando, que te está diciendo: hey, yo todavía estoy contigo, yo todavía voy delante de ti, yo todavía peleo tus batallas. Y vas a Malaja. Te llama, está resuelto el problema. Porque cuando Dios llama, Dios arregla los problemas de nuestra vida. Porque cuando Dios te llama, Dios acomoda lo que hay que acomodar en tu vida. Porque cuando Dios te dice: hey, fulano de tal, ven acá, te cambia. Pablo se había convertido. Ahora sí salimos de la introducción. Pablo se había convertido al evangelio después de ser perseguidor de la iglesia, y dice la Biblia: enemigo de la cruz de Cristo, dicho por él. Él era enemigo de Dios. Pero tú sabes por qué Dios se convirtió, por qué Pablo se convirtió, porque Dios tiene un propósito con él. Y Dios sabe, hermano, encontrarse con uno. A veces uno es el que a veces se le pierde la brújula, pero Dios sabe siempre cómo encontrarse contigo. Y se encontró con Pablo cuando iba camino a Damasco y lo tiró al suelo. Y le enseñó de que esa manera arrogante que él vivía tenía que irse al suelo. Y lo humilló. Y le quitó los ojos, la visión. Y entonces por 3 días estuvo en ayuno y no comía, claro. Después de yo haber visto y inmediatamente quedó ciego, yo me meto en 40 días de ayuno hasta que vuelvo a ver. Y Pablo se metió en ayuno. Y ahí el Señor le habla. Y le envió un hombre llamado Ananías. Y llega Ananías a la casa donde estaba Saulo. Y le dijo: mira, yo he venido de parte de Dios para que tú recibas la vista. Porque Dios tiene propósitos contigo. Y se lo dijo. Inmediatamente Saulo fue bautizado porque había un propósito de Dios. Había un plan de Dios. Y Pablo terminó escribiendo 13 libros de la Biblia. Aproximadamente el 48% del Nuevo Testamento y el 20% de toda la Biblia. Era un hombre que Dios lo había escogido con ese propósito, con ese plan. Claro, que antes de Pablo convertirse, nadie esperaba algo bueno de Pablo. Nadie esperaba algo bueno de él. Nadie esperaba que ese hombre malo, vil, perverso se convirtiera. Mucho menos ningún pastor quería invitarlo a predicar a la iglesia. Imagina, hermanos. Un hombre que perseguía a los cristianos, traerlo a una campaña.
Pero Dios hace de lo que no es como si fuese. Y lo vil y lo menospreciado escoge Dios. Lo más vil y lo más menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Por eso en esta mañana, joven, no mires tu condición, no mires tu vida, no mires tu pasado. Mira a Cristo. Si quieres mirar algo, mira a Cristo en esta mañana. Pero ¿para qué Dios llamó a Pablo? ¿Para qué lo llamó? Vamos a ver algunos puntos de estos. Dios llamó a Pablo, número 1, para cambiar su estilo de vida. Lo llamó para cambiar su estilo de vida. Pablo había vivido una vida que desagradaba a Dios, que no iba en la orientación y el marco que Dios le había establecido y los planes que Dios tenía. Él iba totalmente en contra de eso. Y Dios lo llamó para cambiarle la vida, para cambiarle sus pensamientos, para cambiar en la vida de este hombre llamado Saulo de Tarso todo lo que a Dios no le agradaba. Todo lo que no estaba bien, todo lo que estaba de más, todo lo que impedía que la gracia de Dios fluyera en su vida, todo lo que impedía que el Espíritu Santo trabajara en su vida, todo lo que impedía de que él fuera el apóstol que llegó a ser, el hombre de Dios que llegó a ser, el evangelista que llegó a ser, el escritor que Dios lo llamó para cambiarlo. ¿Cuántos queremos que Dios nos llame? Lo primero que Dios va a hacer cuando te llama es cambiarte. Es cambiarte. Dios tiene que cambiarme a mí. Dios tiene que cambiarlo a usted. Hay cosas en su vida que usted no la dice a los cuatro vientos, pero que están en nosotros. Y uno necesita ser cambiado. Y uno necesita ser procesado. Y Dios tiene propósitos, pero Dios no puede trabajar en mi vida si todavía no he cambiado. Si todavía no he sido transformado. Si todavía no he dejado lo que tengo que dejar. Y quiero que Dios me llame. Sí, quiero que Dios me use también. Y quiero ser. Tengo que cambiar. Hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Hay cosas en mi vida que tengo que traerlas aquí al altar. Bajaron los amenes, hermano. Que tienen que quedarse en el altar. Quedarse y no volver contigo. No es pasar al altar por pasar. Hay que pasar. No. Es pasar al altar y entregar aquí en este altar, aquí en el fuego que Dios ha encendido, traer lo malo y que el fuego de Dios consuma eso. Dios tiene que cambiar tu vida. Cuando Dios te ve, Dios dice, este de verdad que tiene un potencial tremendo. Yo tengo propósitos con este, tengo propósitos con aquella. Dios tiene planes. Y Dios te dice, pero todavía le falta, todavía veo esto y todavía veo aquello. Y Dios te pasa la radiografía, hermanos. Y lo primero que Dios hace cuando te llama es cambiarte. Lo primero que Dios hace cuando se encuentra contigo en el camino es cambiarte. A los 2 minutos cuando Pablo vio esa visión dijo, ¿qué quieres que yo haga? Señor. Y no creas que eso de Señor es por el gusto. En ese tiempo cuando se decía Señor, era si usted me dice mátame, me mato y punto. Cuando Pablo dijo Señor, estaba diciendo ya me rindo ante ti. Ya no peleo más contigo. Ya no peleo más con mi humanidad. Ya no peleo más con lo que está en mi vida que no te agrada. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En otras palabras, usted es mi dueño. Yo le pertenezco. Yo soy propiedad suya. Yo soy un esclavo redimido. Imagínense los esclavos haciendo lo que le da la gana, hermanos. Hay un Señor. Y cuando Dios te llama, ahí está. Él quiere ver. Oye, te estoy llamando. Vamos a ver qué vas a hacer. Lo primero, Señor, yo me rindo ante ti. Yo rindo mi vida. Yo rindo lo oculto y lo vergonzoso de mi vida. Lo saco de mí. Tú eres mi Señor. Aquello que no está bien, yo lo saco. Mira, el estilo de vida de Pablo había crecido con un conocimiento exhaustivo de la ley. Él lo habla en Filipenses, él mismo dice, en cuanto a ser un perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínate la calidad de hombre que estamos hablando. Pero cuando Dios lo llamó, Dios lo cambió. Amado joven, tú no puedes esperar que Dios haga algo grande contigo si no quieres cambiar. Tú no puedes esperar ver la mano de Dios en tu futuro si no quieres cambiar.
Tú no puedes esperar ver la mano de Dios en tu matrimonio si no quieres cambiar. Si no cambias, algo tiene que cambiar en nosotros cuando Dios nos llama. Sea mucho, sea poco, pero hay algo está ahí dando vueltas en nuestros corazones. Algo está ahí que la palabra dice, y eso no está bien, cambia. Déjate moldear, déjate transformar, déjate que yo saque aquello de tu vida. A su nombre, gloria. Dios lo cambió. Y cuando Dios lo cambió, lo mandó y entonces lo preparó. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 16 y en Gálatas, que Pablo después de eso se fue como 3 años a Arabia y nadie sabía de Pablo. Se había convertido y nadie sabía de él. Pero es que allá metido en Arabia Jehová lo estaba procesando, Jehová lo estaba preparando. Pablo cuando se convirtió no salió al escenario de una vez. Cuando Dios llamó a Pablo no salió al escenario y a los grandes campañas o grandes viajes misioneros. Dios no lo sacó a los grandes y conocidos milagros. Dios se lo llevó a Arabia y allá lo encerró. Y allá le dijo, yo te he llamado y tengo planes contigo y voy a hacer cosas contigo, pero tengo que prepararte. Tengo que prepararte. Oye, y nosotros necesitamos la preparación de Dios en nuestra vida. Yo no puedo venir y estar delante de la presencia de Dios. Yo tengo que preparar mi vida. Dios tiene que prepararme para lo que Él va a hacer conmigo. Dios tiene que prepararme y en esa preparación hay cambios. Asegúrate de venir a cantar en una convención y dirigir las alabanzas aquí del Señor cuando la música mundana ya no te tienta. Cuando has superado eso. Porque cuando Dios empieza a usarte, Él tiene que prepararte. Y Él quiere que tus oídos sean para la música de adoración y no prestarle oído a la música extraña. Asegúrate que cuando subas a un púlpito en cualquier lugar, que cuando te toque la predicación, asegúrate que tú seas amante de la buena palabra. Asegúrate que tú ames la palabra como es, porque si todavía no es así, estás en proceso de preparación todavía. Estás en proceso de preparación todavía. Todavía Dios tiene que moldear tu vida. Todavía Dios tiene que sacar algo de ti. Su nombre, gloria. Claro que queremos que Dios nos llame. Hay hermanos que cuando se suben al bus, hermano, eso es terrible. Y viene la música, y viene tal. Y usted lo ve que escriben y se hablan entre ellos. Hey, ¿sabes que viene Aventura para Panamá? ¿Y qué me importa a mí que venga Aventura? Perdóneme si estoy hablando algo malo. Pero yo no puedo decir, oye, yo quiero que Dios me llame, yo quiero. Si yo todavía no he cambiado. Si yo todavía no he traído a este altar, hermano, los altares de Baal y los ídolos paganos. Yo tengo que entregarlo todo aquí y después. No puedes adelantarte al propósito de Dios. En su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¿Cuántos queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, hermanos? Entonces, Pablo se va a Arabia y después de eso vuelve a Jerusalén. Y cuando está en Jerusalén hay un hombre llamado Bernabé, que el nombre correcto es José, pero los apóstoles le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Y cuando Bernabé ve a Pablo y ve el potencial, claro, ya era un Pablo procesado por Dios. Ya era un Pablo cambiado por Dios. Ya no era un Pablo que decía más de 4 palabras que a Dios no agradaban. Ya no era un Pablo que cuando le pisaban el dedo meñique del pie soltaba el abecedario. Ya era un Pablo que Dios lo había trabajado. Ya era un Pablo que cuando el pastor le decía, hermano, ¿me puede llevar esas 70 bancas hacia allá? Él iba con amor. Porque ya Dios lo había procesado. Y Cristo dijo que por su Biblia lo conoceréis. Por su corbata lo conoceréis. Por su gran saco ¿qué dijo? Por su fruto. Por el fruto lo conoceréis. Ay, hermano joven, si usted quiere ser conocido ante Dios y ante los que los presiden, dé fruto. Y dar fruto cuesta.
Mire, no crea que el árbol de mango da mango porque, bueno, amaneció. No. Él tiene que hacer un proceso de fotosíntesis esa planta. Y tiene que agarrar materiales y biodegradarlos y llevarlo a su trato. Y entonces cuando esa planta puede alimentarse, ella le da mango a Carlos. ¿Me explico? Cuando esa planta logra absorber nutrientes para ella, entonces que esa planta da frutos. Por eso tú no puedes parar aquí a dar algo si todavía tú no has recibido fruto, si no has recibido sustancia, si todavía no estás bien alimentado. Asegúrate, joven, que lo que Dios va a hacer contigo, y cuando Jehová te levante, tú puedas dar frutos para los demás, porque tú mismo. Santo Dios, Santo Dios. Ya era un Pablo cambiado. Y cuando Bernabé lo vio, dijo: wow, ¿cómo has cambiado? Porque se nota cuando uno cambia, hermanos. Se le nota en el semblante. Se le nota en la manera de hablar. Se le nota en las expresiones. Uno sabe diferenciar las palabras que no agradan a Dios y las que sí agradan. Uno sabe diferenciar las maneras y estilos de caminar que agradan a Dios y que a Dios no le agradan. Porque Dios le cambió la manera de caminar a Jacob. A su nombre sea la gloria. Aún la manera de vestir, ya el hermano Guillermo nos dio cátedra de eso anoche. Hay frutos. Ya se ve algo diferente. Se nota que en tu vida Dios te ha procesado. ¿Cuántos queremos que se note el plan de Dios? ¿Cuántos queremos que se marque? Que sea una diferencia, que sea notorio. Que los hombres puedan ver de que Dios está trabajando contigo. De que Dios está haciendo algo contigo. De que yo no vengo a la iglesia a sentarme. Yo vengo a ser procesado por Dios. Y Bernabé lo dijo: acompáñame a Antioquía y vamos a hacer un viaje tú y yo. Venga. Pablo, el hombre malo y perverso. Ahora viene Bernabé y le dice: vamos a hacer un viaje. Venga, acompáñeme. Debe ser que ya Pablo había predicado en la iglesia de Jerusalén ahí. Y entonces, como había predicado ahí, el mensaje había quedado bonito. Y los hermanos daban testimonio de que Pablo había cambiado. Y Bernabé, tú sabes de que Pablo es diferente. Tú sabes de que Pablo ya no es aquel Pablo viejo que tú conociste, aquel Saulo. Tú sabes de que ya lo ponen en el programa. Ya es un instrumento de bendición en la iglesia. Tú sabes que Pablo ya no es problemático. ¿Tú te acuerdas que se había peleado con la hermana tal 70 veces? Para aplicar la palabra que dice 70 veces 7. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que le había gritado unas barbaridades al pastor y le dijo: usted no me manda y es mi vida y yo quiero a ese muchacho o a esa muchacha, no se meta ahí? ¿Te acuerdas de eso? Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios en esta mañana. Levanta tus manos y alaba. Bueno, eso quedó atrás. Y ahora es un Pablo diferente. Bernabé, ¿por qué no te lo llevas al ministerio? A ver qué pasa. A ver qué sucede. A ver qué es lo que va a acontecer. Aleluya. Y viene Bernabé y dice: hermano Pablo, mire que yo le vengo a hacer una invitación. Usted está dispuesto a acompañarme en un viaje misionero. Pero como Dios había llamado a Pablo, él sabía que el que lo estaba llamando no era Bernabé. Bernabé era el instrumento de Dios. Bernabé solo era decimos nosotros acá, la cartuchera ahí. Era un muñeco. Porque quien lo estaba llamando era Dios. Y Pablo dijo: ¿cómo no? Si a mí me pican los pies por ir a caminar y predicar la palabra, aleluya. Porque cuando Dios te cambia, porque cuando Dios te procesa, ya tu mente no piensa en las viejas cosas. Tu mente ya no piensa en la vieja música, en la vieja moda, en el viejo novio, tu mente se conecta al cielo y tú anhelas, respiras Dios. Y cuando Dios limpia tu corazón, tú te enamoras de Dios. Y tú vives enamorado. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien enamorado, hermanos? El último suspiro de la noche agarra el mensaje. Dice: como las estrellas de los cielos, así de grande es el amor que te tengo, la inmensidad del cielo. Descansa. Y todavía el día siguiente no ha abierto el ojo derecho bien. Y lo primero que se ríen. ¿Por qué se ríen, pastores? Y todavía tienen el ojo medio cerrado y buscan en la cama. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? En la almohada. Mensaje.
Buen día. Que la pases bien. Dios te bendiga, sierva. Y usted lo ve que empiezan a caminar así como en las nubes, dice el hermano Carlos. Así. Ah, qué lindo es cuando yo me enamoro de Dios. Qué lindo es cuando yo vivo enamorado de la apariencia de Dios. Dice la hermana, ay, pero es que él habla tan lindo. Tú le has visto cómo se viste. Tú le has visto las manos que tiene. Ah, pero cuando tú te enamoras de Dios, tú cuando vas a dormir, tú dices, Señor, eres tan lindo. Eres tan hermoso. Y todavía no has abierto el ojo derecho a la mañana cuando dices, Señor, sigue siendo lindo. Los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Y entonces tú empiezas a ver cómo Dios habla. Ay, pero qué lindo habla, Señor. Tú hablas hermoso. Tu palabra es preciosa. Tu palabra es linda. Y tú empiezas a enamorarte de Dios. Y tú empiezas a ver las manos de Dios. Y te vas a la Biblia en el Salmo 8 y dice, oye, el cielo y las estrellas que tú formaste con tu mano. Y tú empiezas a encontrar que la mano poderosa de Dios no se ha cortado para salvar. Y tú empiezas a enamorarte por completo de Dios. Y cuando tu corazón está invadido del amor de Dios, no de la basura que te puede dar el mundo, sino que estás lleno de Dios, que ya el joven ha pasado del cuerpo al alma y del alma al espíritu, y ya hay una conexión en el cielo. Ya tú respiras Dios y vives palabra y caminas en santidad y vas solito, y el pastor no tiene que estarte diciendo, muchacho, ¿qué estás haciendo? Muchacho, por aquí no, sino que tú caminas, no porque te lo obliga, sino porque quieres seguir a aquel que lo ha dado todo por amor, aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo, aquel que se ha rendido, que se humilló a salvarte. Ese era el Pablo que se había levantado ahora, enamorado al 100% de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo es una ganancia. Oh, para todo y en todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y todas las cosas de este mundo las tengo por basura, a fin de agradar a aquel que me tomó por soldado. Esas cosas empiezan a brotar de la boca de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un joven de Dios, cuando ya ha muerto para el mundo y ahora vive para Cristo. Ahora vive para Cristo. Ahora su respirar es Cristo. Ahora el funcionar de su vida es Cristo. Y se fue con Bernabé. Y cuando llegaron a un lugar donde había un avivamiento verdadero, se llamaba Antioquía. El ambiente en Antioquía era tan tremendo que después de la muerte de Esteban, los cristianos tuvieron que esparcirse porque lo estaban persiguiendo y algunos pues tuvieron que huir y llegaron a Antioquía. Eso se lo digo rápido para que se lo lleve ahí como un fax. Entonces cuando llegaron a Antioquía empezaron a predicar y empezaron a convertirse gente griega. Usted sabe que en ese tiempo el lenguaje que imperaba, el de la ciencia y del conocimiento, era el griego. Amén. Entonces empezaron a convertir gente griega y los judíos convertidos hablaban y contaban de las maravillas de Cristo. Y alguien pudo decir, pero ¿qué griego se va a convertir? Pero empezó a convertirse la gente. Había un avivamiento verdadero. Empezó a convertirse. Había una entrega a Dios. Mira, no habían profesiones de fe, habían conversiones. ¿Verdad? Entonces, ese ambiente cuando llegó Pablo y cuando llegó Bernabé, encontraron una iglesia encendida. Y qué bueno es estar en una iglesia encendida, hermano. Qué bueno es estar en una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es estar en una iglesia que cuando llega el que no está bien delante de Dios tiemble, porque aquí hay presencia de Dios. Aquí no se viene como me da la gana. Aquí no se viene como yo quisiera. Aquí se viene a la manera de Dios. Así, en ese ambiente empezó a levantarse Pablo. Y ahí empezó, y cuando empezó a servir, a mí me fascina esa palabra que dice ministrando. Lo leímos ahí. Ministrando estos al Señor. Esa palabra ministrar viene de un vocablo griego que quiere decir servir, trabajar. Y
se divide en dos palabras. La segunda palabra quiere decir por amor. Por amor. Así estaba Pablo. Trabajando por amor. Trabajando porque lo sentía. Así estaba. Hice ministrando y ayunando. Esto es al Señor, dijo el Espíritu Santo. Porque quien llama es el Espíritu Santo. Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a los cuales yo los he llamado. Apartadme. Aquel perseguidor ahora Dios lo estaba apartando. Pero Dios no lo había llamado ese día. Dios lo llamó el día de su conversión. Dios lo llamó el día que él creyó. El llamado estaba siendo manifestado en ese día, ahí en esa iglesia, en ese culto. Ahí fue que se manifestó el llamado. Tú tienes llamado de Dios. Lo que pasa es que no ha sido manifestado. No ha sido descubierto. Y la razón es que hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Cuando Pablo fue cambiado, Dios le pudo manifestar sus planes y lo sacó a la obra misionera. Y se llevaron entonces Bernabé y se llevaron al que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Gloria al nombre del Señor. Tranquilo, hermano, ya vamos viendo la pista. Se llevaron a Juan Marcos y empezaron la labor misionera. ¿Y cómo trabaja uno cuando uno está haciendo la obra de Dios, hermano? Uno va feliz, uno va contento, porque uno sabe de que uno no le está haciendo para el supervisor, que uno no le está haciendo para el pastor, que uno no le está haciendo para que me vean. Uno lo hace para Dios, que uno lo hace para Dios. ¿Y para qué Dios llamó a Pablo? Bueno, lo cambió, lo preparó, lo llamó, pero también lo estaba llamando para enseñarle a este hombre de Dios de que tenía que ser dirigido por Dios. Que él había sido llamado, pero tenía que dejarse dirigir por Dios. No importa la unción que tenía Pablo. No importa el espíritu que venía sobre él y la palabra de sabiduría que él manejaba. Él tenía que ser dirigido. Un día estaba y dijo, yo me quiero ir a un lugar llamado Bitinia. Él quería ir allá. Él sentía que de repente allá había mucho auge. Y el Espíritu Santo le dijo, usted no va para allá. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le prohibió hablar a Pablo. Se lo prohibió. Porque cuando Dios te llama, Dios te dirige. Cuando Dios te llama, Dios te dirige. Y te libra de más de 4 estrellones en la vida, porque estás siendo dirigido por Dios. Mira, entrégale las llaves de tu vida a Cristo y deja que Él empiece a dirigir tu futuro. Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo impidió. Y se acostó a dormir Pablo, quizás triste. Oye, pero yo quería ir aquí y allá. Y tuvo una visión. Y se le apareció un varón macedonio y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Y Pablo entendió de que no era en Bitinia, era en Macedonia. Porque cuando Dios te llama, Dios te dirige. Y se fue Pablo y se fue al viaje misionero, entonces a la provincia de Macedonia. Y llegó a la primera ciudad, mi alma alaba la gloria de Dios. Se fue a la primera ciudad llamada Filipos. Y cuando llegó a Filipos estaban las mujeres lavando ahí en la orilla de un río. Y se encontró una mujer llamada Lidia que vendía púrpura. Y cuando llegó ahí entendió el mensaje. Ahora, había un problema en Filipo. Habían echado a todos los judíos varones. Según la ley no se podía levantar una iglesia si no había 10 cabezas de hogares. Esa es la ley. Entonces Pablo llegó y dijo, pero no hay judíos, ¿qué vine a hacer yo acá? Pero es que estaba siendo dirigido. Estaba siendo dirigido. Y cuando las cosas que tú piensas que no tienen sentido van dirigidas y encaminadas en la voluntad de Dios, deja que Dios trabaje mejor. Deja que Dios actúe. Deja que Dios hable mejor. Estaba siendo dirigido. Y empezó a predicar a esta mujer llamada Lidia. Y dice la palabra que esta se convirtió. Ahora, mira lo que era Filipo. Filipo era una ciudad importante para Roma. En el 168 a.C. fue conquistada por los romanos. Imagínate el comercio que había, que se extraían más de 1000 talentos de oro de Filipos. No era cualquier ciudad. Era una ciudad importante en aquel momento. Pero ahí Dios empezó a levantar a Pablo. Y le puso unción y le puso gracia. Y en la casa de Lidia se levantó una iglesia. Se levantó una iglesia. Él quería ir a otro lugar, pero Dios tenía otros planes para su vida. Él quería ir a la derecha, pero Dios le tenía a la izquierda. Él quería ir adelante y Dios le tenía a un costado. Cuando tú eres llamado, te dejas dirigir por Dios. Te dejas dirigir por la palabra de Dios. Te dejas dirigir por el consejo de Dios. Te dejas dirigir por lo que Dios quiere hacer contigo, no por lo que tú quieres hacer contigo.
Más adelante encontramos una carta a los filipenses. Mira qué cosa más tremenda. Los hermanos de Filipo. Y aquel Pablo que al principio no quería ir, después les quiere decir, hermano, le doy gracias por la ofrenda de amor que me mandaron. Porque Dios sabe, mira, el ajedrez lo inventó Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas. Cuando tú te entregas a Dios y tú le entregas a Dios las riendas de tu vida, cuando tú dices, Señor, tú me has llamado y yo quiero ser dirigido por ti, Dios empieza a trabajar en tu vida. Dios lo llamó para ser dirigido, pero Dios también lo llamó para soportar momentos difíciles en su vida, para soportar momentos duros. Ahí mismo en Filipo fue encarcelado con Silas. Imagínense a quién le gusta estar preso, y sobre todo por el gusto, pero dentro del paquete del llamado venía el precio. Dios lo había llamado, pero lo estaba llamando para que cuando vinieran los momentos difíciles, él se agarrara de una sola cosa, que Dios lo había llamado. Ese era el recurso que tenía él, y pararse firme, y no moverse, y no ser inconstante, y no ser de doble ánimo, a ser firme. Tuvo que pelear grandes batallas, y tuvo que pelear grandes desafíos. Pero no nos olvidemos de sus compañeros, Bernabé y Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, era un muchacho que era, además de ser joven de la iglesia, era sobrino de Bernabé. Eran parientes, según Colosenses capítulo 4. Eran parientes. Entonces, cuando se van al primer viaje misionero, ahí va el muchachito Bernabé. Claro, Pablo ya era un poco más de experiencia. Claro, era un poco más fuerte Pablo, ¿no? Y Bernabé también, eran más maduros. Pero iba el muchachito Bernabé metido entre ellos. Marcos, Juan Marcos iba ahí. Y entonces cuando iban en el viaje misionero llegaron a un lugar llamado Panfilia, que Marcos se desanimó. Y dijo, ya yo quiero volver atrás. Y entonces Marcos empezó a extrañar a mamá. Y empezó a extrañar a papá. Y dijo, oye, pero yo iba para el viaje misionero. Y quizás cuando los enviaron aquí como leímos, dice que los despidieron al viaje misionero. Hubo un culto en la iglesia. Y dijeron, hermanos, vamos a presentar en esta noche a los hermanos que se van de viaje misionero. Bernabé, Pablo y Marcos. Y pasaron al altar. Y quizás unos hermanos dieron una ofrenda de amor. Y despidieron a los misioneros. Y ahí va Marcos. Pero a la mitad del camino Marcos dijo, pues yo no sabía que este asunto era así. Yo no sabía que esto era así. Y cuando están en Panfilia dijo, Pastor Bernabé, Pastor Pablo, nice to meet you. Yo me voy para mi casa. Sigan ustedes adelante. Esto no es para mí. El muchachito se había desalentado. El muchachito se había desanimado y se fue para la casa. Y ya me imagino el temple que tuvo que coger Pablo de saber de que estaba con un cobarde. Y se fue Marcos. Yo me imagino que después a la semana llegó el hermano Marcos a la iglesia. Hermano Marcos, ¿y usted qué hace aquí? ¿Usted no estaba de viaje misionero? Ay, hermano, es que fracasé, me desanimé, no pude triunfar. Tuve que abandonar y tuve que, decimos nosotros en Panamá, tuve que dejar el plumero. Tuve que abandonarlo. Y tuve que dejar todo ahí, a medio camino. Ahí estaba el pobrecito Marco, quizás llegaba a la iglesia y le daba vergüenza mirar a los hermanos. Decía, la ofrenda de amor que me dieron, para nada, si me regresé del viaje misionero. Y se sentaba ahí Marcos en la última banca avergonzado, porque él se sentía un fracasado. Pero es que Dios también había llamado a Marcos. Es que Dios también tenía un propósito con Marcos. Es que había fracasado una vez, pero no era el todo de la vida de Marcos. Todavía tenía cosas que hacer, porque tú puedes haber fracasado y puedes haber cometido un error, pero si Dios te ha llamado, te vas a levantar. Te vas a levantar, te vas a levantar. Mira, recibe esa palabra, te vas a levantar. Dios puede levantarte, Dios puede levantarte, Dios va a levantarte, Dios hará algo nuevo de tu vida. Y pasó el hermano Marcos la disciplina en la iglesia, que los hermanos lo miraron, cobarde, carnal, y esto y lo otro. ¿Sabes cuántos jóvenes pasan esos problemas en la iglesia? ¿Sabes cuántos muchachos? Voy a bajarme, hermano, ya yo estoy acabando. Y si no estoy acabando, perdóneme. ¿Sabes cuántos muchachos pasan esos problemas en la iglesia? Que cometieron un error y pasan los cobarde, carnal. Mira, no se apresure a hablar tanto. Porque ese que usted le llama carnal, Dios puede tener un propósito con ese carnalito. Con ese que usted lo que quiere que el pastor lo eche.
Alguien dice por ahí, cuidado, cuidado. Ahí estaba Marcos sentado en la última banca diciendo, ay Señor, yo con tanta ganas que tenía de ir con Pablo, mira, me regresé. Y quizás cuando Marcos llegó a la iglesia dijo, ¿para qué me regresé? Para venir a sufrir acá me hubiera quedado. Y entonces ya el enemigo quería como desanimar a Marcos, ¿verdad? Y quería hacer lo que él perdiera la esperanza. Pero Dios todavía tenía un plan con su vida. Así como Dios tiene un plan con tu vida. Te sientes débil, pero Dios tiene un plan con tu vida. Te sientes que no vas a seguir adelante, pero Dios tiene un plan con tu vida. Te sientes fracasado. Dios tiene un plan. Diga conmigo, Jehová cumplirá. Jehová cumplirá. Dígalo con fe, Jehová cumplirá su propósito en mí. Levante su mano y alabe la gloria de Dios, hermano. Levante su mano y alabe la gloria de Dios. Aleluya. Pero pasó el tiempo. Y Marcos, que se sentía de que él ya no valía nada y de que nunca haría nada, viene el Espíritu Santo sobre él. Y dice, está bien, Marcos, no pudiste concluir la obra misionera, pero te voy a decir algo, Marcos. Tú vas a ser un escritor. Pero no vas a ser un escritor de cualquier libro. Tú vas a escribir un evangelio de Cristo. El primer evangelio, se cree por los teólogos, el primer evangelio de los 4 de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, el primero que fue escrito fue el de Marcos. Y todos los demás usaron como referencia el evangelio de Marcos para hacer sus crónicas y sus detalles. Se sentó Marcos y empezó a escribir. El evangelio de Cristo fue así. Y empezó a detallar cuando Juan lo bautizó. Y empezó a detallar de Bartimeo. Y empezó a detallar de los milagros. Y empezó a detallar de la palabra. Y allá estaba Pablo quizá en el viaje misionero. Y estaban los hermanos que desconocían el trato personal que Dios tenía con Marcos. Hoy en día en la Biblia no tenemos ningún libro de Bernabé. No tenemos ningún libro de Silas. No tenemos quizás ningún libro de aquello que se lo encontré y le dijeron carnal. Pero hay un libro de un muchachito que fracasó. Que tuvo un desaire, que tuvo un problema, que tuvo un tropiezo, pero que Dios le levantó, que Dios le levantó, que Dios le puso palabra nueva. ¿Cuántos queremos que Dios levante nuestra vida, amado joven? ¿Cuántos queremos que Dios levante nuestra vida? Y dijo Marco, bueno, escribí el libro, punto. Más adelante, Pablo escribe y dice, aquí te mando saludos de fulano, fulano y Marcos, mis colaboradores. Vamos a analizar una historia que había pasado antes. Había terminado el primer viaje misionero en el cual Marcos había regresado. Iban a empezar el segundo viaje misionero. Y Bernabé, con el corazón tan lindo que tenía de hijo de consolación, le dijo, Pablo, estaba meditando esta mañana, estamos aquí, ¿y por qué no nos llevamos a Bernabé? Y le dijo, Pablo, tú estás loco. ¿Ah? A Marcos, sí. Tú estás loco. ¿Cómo nos vamos a llevar a Marcos? ¿No está viendo lo que nos hizo allá, que nos abandonó? ¿Tú crees que yo voy a andar con un cobarde? No. Y dice la Biblia que la discusión de Pablo y Bernabé fue tan grande que se separaron. ¿Por culpa de quién? Del pobre Marcos. ¡Ey! Los pastores inseparables. Separados porque el muchachito era problemático. Mira, esta palabra es para los problemáticos que hay aquí, hermano. Esta palabra es para aquellos que no tienen esperanza contigo. Quizás tu pastor y otros pastores y tu líder se han peleado diciendo, pero eso no sirve. Si sirves, si sirves, si sirve, si sirve, si hay propósito, si hay propósito. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios en esta mañana. Pero más adelante encontramos a Pablo diciendo, Marco, uno de mis colaboradores, porque había pasado el tiempo y el reloj había avanzado y Dios lo había trabajado y aquel que se había tropezado, Jehová lo había levantado. Porque Dios lo estaba llamando, porque tenía un plan de Dios, porque Dios lo había llamado, había fracasado, pero Jehová le había levantado. Y Pablo dice, ¿sabes? Él escribe a Timoteo,
Y mándame a Marcos. ¿Qué instrumento? Útil. Instrumento útil. Diga, yo soy un instrumento de Dios. Yo soy un instrumento de Dios. Mira, quizás tú estás aquí, amado joven, ni como tú quieres, ni como Dios merece, porque hay que ser sinceros. Ni como yo quiero, ni como Dios merece. Pero eso no quiere decir de que Dios tiene misericordia de tu vida. De que Dios puede hacer algo contigo. No te dejes llevar por los comentarios de lo que dicen de ti. Hay palabra de Dios de la cual te puedes agarrar. De que tú hoy, de esta mañana, vas a salir diferente. Porque Dios te está llamando. Porque Dios te está llamando para que vengas aquí, ahora, dentro de unos minutos, a este altar. Y entregues en este altar lo malo. Y dale tiempo al tiempo. Y dale tiempo al tiempo. Y deja que Dios trabaje. Y deja que Dios te procese. Que va a llegar el momento de que tú estarás arriba. ¿Sabe qué es lo más lindo? Y con esto voy aterrizando, ahora sí, es verdad. ¿Sabe qué es lo más lindo? Que cuando Dios me llama, Dios me enseña de que no es por mi fuerza, de que no son por mis capacidades, de que no son por lo bonito que yo hablo, o por lo bonito que predico, aún por lo bonito que canto. Cuando Dios te llama, tú empiezas a entender de que si tú estás en pie, porque hay un Dios que no te ha soltado. Es que hay un Dios que todavía te tiene atado con cuerdas de amor. Que todavía hay un Dios que se ha trazado Yo siento el Espíritu Santo de Dios moviéndose. Yo siento la gracia de Dios. Tómala. Aleluya. Era eso. Es eso lo que va a fundamentar nuestra vida. Que yo estoy aquí delante de ustedes por la misericordia de Dios. Oh, Pablo llegó a decir, yo tengo de qué gloriarme. Pero yo me voy a gloriar de algo. Yo me voy a gloriar de mis debilidades, ¿sabes? Porque cuando yo soy débil, es cuando la palabra de Dios me hace fuerte. Cuando yo me he sentido como un miserable, he sentido la presencia de Dios animarme. Cuando yo vine a aquella convención donde los hermanos buscaban un avivamiento y yo me sentía de más porque me sentía tan mal. Pablo era Pablo y dijo, estoy caído, pero no destruido. En otras palabras, el enemigo me logró dar, me hirió. Hizo que yo tropezara. Pero yo estoy caído. Pero yo no estoy destruido. Hay un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios. Hay un propósito de Dios. Hay un momento donde Dios trabaja. Hay un momento donde hay un momento donde Dios interviene. Yo voy a ir concluyendo, hermanos, en esta preciosa mañana. Y quiero decirte una cosa. Tú y yo somos llamados por Dios. Y no podemos fallar. Dígale al hermano que tiene al lado, yo no puedo fallar, dígaselo. Yo no puedo fallar, Dios me ha llamado, Dios me ha escogido, Dios me ha escogido, Dios me ha llamado. Hay un propósito de Dios con mi vida. Oye, tú y yo, joven, no podemos fallar. No podemos mirar atrás. Hay un Dios que cuenta contigo. Hay un Dios que va a usar tu vida. Hay un Dios que va a levantarte. Hay un Dios que va a poner palabra en tu boca. Hay una frase que usamos mucho, somos ese relevo generacional. Somos ese relevo, somos esa continuidad. Imperfectos, pero somos esa continuidad. Quizás no tenemos esa vida de oración que tienen nuestros padres espirituales, pero somos esa continuidad. ¿A quién va a usar Dios? A nosotros. Dígalo, a mí. Dios te llama. Dios tiene propósitos contigo. Dios no está mirando hoy tu presente, Dios mira más allá. Aleluya. Dios traslada su visión en el futuro y Dios está viendo lo que va a hacer contigo y lo que va a hacer en tu familia y lo que va a hacer en el ministerio que te va a dar. Aleluya, aleluya. Ya Dios sabe las almas que se van a convertir con el ministerio que Dios te ha dado. Ya Dios lo sabe, ya Dios sabe. Ya Dios sabe el lugar donde vas a ir a predicar la palabra. Ya Dios sabe qué será de tu vida. Tú dices, fracasé. No fracasaste. Hay un propósito de Dios en tu vida. No podemos fallar. ¿Para qué me llamó Dios? Hermanos jóvenes, líderes de jóvenes, ¿para qué nos llamó Dios?
Nos hemos preguntado, ¿para qué me ha llamado Dios a mí? ¿Para qué Dios me metió en esa convención? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estamos al frente de los jóvenes? Ay, que hay trabajo que hacer. Hay que ver con la visión de Dios. Hay que decirle, Señor, yo estoy aquí por un llamado y cuesta mantenerse, pero yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra de que si tengo que levantarme, me levanto. Que si tengo que cambiar, yo cambio. Que si algo tengo que rendir en mi vida, hoy lo rindo, hoy lo entrego, porque de esta mañana no vas a salir igual, de esta mañana no vas a salir con la misma carga, de esta mañana vas a salir convencido que hay un Dios en el cielo que cuenta contigo, que te tiene en sus planes, que no eres casualidad, que estás en los planes de Dios, que estás en los propósitos de Dios, que estás en la mente de Dios, que Dios no te ha desechado, que Dios te llama. Aleluya, aleluya. Sal de aquí consciente, hermano, joven. Sal de aquí seguro. Sal de aquí seguro. Sal de aquí con la convicción verdadera de que Dios está contigo, de que tu vida está escondida con Cristo en Dios y que las cosas que pasan son planes de Dios, pero que Dios te llama. El altar está abierto en esta mañana, hermanos, para todo aquel que dice, Señor, aquí está mi vida, trata con mi vida, trata con mi vida, trata con mi vida. Imperfecto como soy, las debilidades las tengo, la gente las conoce, a veces no las conocen, a veces las digo, a veces no las digo, me las reservo, con sueños, ideales, con deseo de servir y llevar tu palabra. Así como estás, derrama tu alma en esta mañana y di, Dios, si de verdad tú eres real, si de verdad esta palabra tú la has puesto para mí. Ríndete al Señor, hermano. Eso, ven ahí con tu corazón quebrantado, ven con tu corazón quebrantado. Aleluya. Espíritu Santo, yo te alabo. Tú llamas, tú nos llamas con propósitos. Y yo siento tu presencia en esta mañana. Tú has ministrado a esta juventud porque tú le llamas, porque tú le amas, porque tú tienes cosas que hacer con ellos, porque ellos no son una generación fracasada. El enemigo quisiera hacerlos sentir como fracasados. Oh Dios, ellos no son fracasados. No somos fracasados y no todo está perdido. Tú tienes planes. Tienes propósitos. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Ríndete ahí, joven. Ríndete ahí. Ríndete ahí. Ríndete a la presencia de Dios y di, Señor, aquí está mi vida. Llámame para resurgir, para resucitar, para levantarme. Oh, hermano, yo siento la gloria de Dios aquí.